Benvinguts a Des de la Ignorància. Som en Raül, l'Efren i jo la Laia. Avui us portem el tercer programa, que serà una mica especial. Hem volgut escoltar dues veus que ens permetran reflexionar sobre el que tractem tant en el programa 2 com en el 4. És a dir, migracions, situacions irregulars, violència institucional... I per tot això hem volgut muntar una taula rodona. Comencem sense més dilació. A qui sentirem tot seguit? Efren. Contamos con Marta Gómez, abogada que es parte de la Asociación de Juristas Mujeres por la Inmigración, ¿no? Buenos días, Marta. O buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Las dos. Y también con Janet, portavoz de las Putas Libertarias del Raval. Hola, Janet. Hola, ¿qué tal? Y queríamos empezar esta mesa preguntando por qué se limita tanto la regulación de la inmigración. Pues a ver, yo creo que un poco la limitación viene dada por un poco el contexto también económico en España, que tiene que ver con que el 22%, que es el último dato que hay del Producto Interior Bruto, es la economía sumergida, ¿no? El facilitar y el acceder a la regularización jurídico-administrativa, es decir, el tener una documentación, que las personas tengan una documentación que les permita residir y trabajar, pues lo que implica es que efectivamente todo esto emerja de esa economía sumergida a una economía, bueno, pues en fin, que en definitiva es la deseable, porque en esa economía es con la que se pueden financiar también los servicios públicos a los que pueden tener acceso y derechos, por supuesto, tanto las personas inmigrantes o extranjeras como el resto de personas autóctonas. Entonces, quizás sea por eso por lo que se limita un poco esa regularización, ¿no? De todas maneras, creo que tampoco es exactamente consciente esto, ¿no? O sea, es un poco que, bueno, pues algo que no es prioritario en la agenda política. Por lo tanto, al final, en definitiva, es un poco dejarlo ir. O sea, a veces hay contextos en los que conviene, contextos en los que no. Y verdaderamente es que, o sea, se deja un poco a que se regule como solo, ¿no? Un poco según el mercado, etcétera, etcétera. Pero claro, toda la burocracia cada vez hace que todo esto sea mucho más complicado y expone a las personas y especialmente a las mujeres a unas situaciones verdaderamente límites, ¿no? Con lo cual todo esto conlleva mayores abusos, mayor explotación laboral. Entonces, verdaderamente es que no hay una voluntad política, ¿no? O sea, intentamos buscar a veces soluciones jurídicas a temas que son meramente políticos. Entiendo que no consideras que sea un efecto premeditado, sino que es pues algo que es más sistémico, de falta de atención, pero yo quería preguntarle a la portavoz de las Putas Libertarias si cree que el problema reside en la falta de interés o la falta de foco político, o es algo más sistémico. Bueno, realmente responde a un sistema capitalista, patriarcal y colonial, en el cual se niega a reconocer la libertad del libre movimiento de las personas, ¿no? Y por tanto nos encontramos que, no nos olvidemos que en un contexto geopolítico nosotros pertenecemos dentro de una comunidad europea en la cual realmente se ve a la migración como algo que viene a invadir, como algo que viene a ocupar, a cambiar su cultura y a cambiar su estructura, ¿no? Como Europa siempre ha sido quien ha colonizado, el que ha siempre invadido, teme que hoy en día sea al revés, que la inmigración sea la que llega, la ve como algo negativo y por tanto cree que abriendo las puertas a la inmigración perderán su privilegio, ¿no? Su cultura, su arraigo y sobre todo que les cambiará su forma de pensar, porque realmente cuando hablamos de migración rápidamente vamos al continente africano o vamos a Latinoamérica, porque también hay migrantes de primera y migrantes de segunda, ¿no? Sin embargo, si vienen de América del Norte o de países realmente desarrollados, pues no se les ve como extranjeros ni como migrantes, aunque también vengan a trabajar aquí. Por tanto, yo creo que lo que realmente esconde la ley de extranjería es una ley racista, clasista y fascista en todo su
toda su norma, ¿no? Y por tanto lo único que hace es vulnerar los derechos humanos de las personas. Bueno, tenemos el caso de los ERTE para las personas que han podido trabajar de forma regularizada. ¿Qué ha pasado con las personas que sobreviven en esta economía sumergida, que es producida por la no regularización de las personas sin papeles? ¿Qué ocurre con ellas? Pues bueno, pues con ellas lo que ocurre es que no tienen ningún tipo de ingreso, acceso a ningún tipo de ayuda o prestación, y la realidad es que hay una idea de que cualquiera que llega aquí, de cualquier persona que llega a España, tiene unas ayudas, unos privilegios, alojamiento, comida y como un dinero de bolsillo, ¿no?, mensual. Para nada, en absoluto. Al revés, lo que se ha hecho es cada vez se han ido limitando todavía más el desarrollo o el ejercicio de los derechos. De momento tienen acceso todavía al padrón, pero ya el resto de cosas ya ha dejado de poder ser accesible. O sea, una tarjeta sanitaria, el acceder a servicios sociales, que al final es quien tramita la gran mayoría de las prestaciones o las ayudas. Y creo que todavía no somos conscientes de las consecuencias de esta ley, sobre todo las que van a venir ahora cuando estamos en un momento de una pandemia. Y, en fin, todo eso, pues lógicamente, es un caldo de cultivo y de vulneración absoluta de los derechos. O sea, totalmente, se vulneran los derechos humanos, sí, desgraciadamente sí. Que al final es como muy irónico porque se acostumbra a llenar mucho la boca con eso de la sanidad pública universal o de los derechos sociales que hay en España, y las personas que precisamente le pueden necesitar más son quienes no tienen acceso a ello, ¿no? Sí, además es que hay varios estudios, o sea, que dicen que las personas inmigrantes son las que menos han accedido cuando era teóricamente fácil, ¿no? O había sanidad para todos simplemente por el hecho de estar empadronado, ya tenías derecho a una tarjeta sanitaria. Había esa falsa creencia de que los extranjeros vienen aquí, las personas extranjeras vienen aquí a abusar del sistema sanitario. Que no, vamos a ver, que las personas vienen a trabajar. Y bueno, y eso por no hablar también de las irregularidades sobrevenidas, que es el tema cuando decías ahora de los ERTES y de las personas que gracias a tener una documentación en regla se han podido beneficiar, ¿no? Se han podido acoger a este derecho como tantos otros, de poder tener una prestación. Eso implica que muy bien, tú tienes esa prestación, pero si después no consigues un trabajo, hay un cobrarla. finalmente, aparte de cobrarla, que ya también las dificultades por todo el tema telemático, ¿no? Que esto lo tenía un poco como en otro punto también para hablarlo. Claro, lo telemático está muy bien, pero si las personas tenemos o tienen una posibilidad de acceder, es decir, internet, un dispositivo o un PIN 24 horas, que es prácticamente lo que exigen para cualquier trámite administrativo. En fin, todo eso enlaza un poco también con lo que comentaba Janet del tema de los ciudadanos de primera y de segunda y de tercera. Claro. Esa es la realidad. Y el racismo que hay, que por supuesto que existe, es un racismo fundamentalmente al pobre. Estructural. O sea, la pobreza. Totalmente, o sea, es al pobre, y el institucional viene de ahí. O sea, no es lo mismo encontrarte con un pasaporte norteamericano que encontrarte con un pasaporte de Guinea-Conakry. No, y que aparte toda la dinámica, ¿no?, que envuelve, ¿no?, a la persona migrante, ¿no?, que siempre se cree que son personas analfabetas, no se reconoce su pasado académico, su vida que haya tenido en su país de origen. Automáticamente venir de un tercer mundo significa ignorante y que solamente puedes tener la posibilidad de ir a trabajos de cuidado, a trabajos agrícolas, a trabajos donde solamente sea la fuerza física que valga y no la fuerza de la cultura y mucho menos de la inteligencia, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas migrantes que en sus países de origen tienen carreras y doctorados y que hoy en día o están cuidando a personas mayores siempre en negro, y te encuentras con esa realidad, ¿no?, que dejaron un país buscando un futuro mejor, un futuro más de un siglo XXI donde realmente se pudiera que
que las capacidades tuvieran valor, y sin embargo nos encontramos que nuestras capacidades son totalmente invisibilizadas y mucho más negadas, ¿no? Totalmente, como que se nos tiene que reinsertar, se nos tiene que reeducar, que estamos fuera de la sociedad cuando, perdóname, somos todos seres humanos, pero hoy en día la sociedad no está para cuidar a la especie, no está para cuidar al ser humano, sino está para comernos unos a otros y ponernos el pie para poder subir a un estatus mejor sin pensar a quién dejamos detrás, ¿no? Por eso hemos perdido valores, yo creo, pero lo que sí que hay que poner es la vida en el centro, que todas las vidas son importantes, da igual el color, el origen, la raza, el creo que tenga, las ideas políticas que tenga. Lo importante es el ser humano, la vivencia de cada uno, y que con eso podíamos realmente conseguir una evolución dentro de esta humanidad, ¿no? Que se está quedando muy por debajo de lo que debería ser. Y Laia, quizá introduzcamos otro melón bastante amplio, que es el de la brecha de género. Exacto, sí, queríamos preguntarles también cómo afecta toda esa situación, todo lo que hemos hablado ahora, concretamente a las mujeres migrantes. Bueno, pues claramente la vulnerabilidad económica y otros tipos de dependencia, ¿no? Que pues, son las que colocan a menudo a las mujeres en una situación mucho más difícil que la de un hombre, ¿no? Pues desde la precarización laboral y la explotación, o sea, hemos visto pues, que las restricciones de movilidad han afectado muchísimo a las mujeres, que además de ser cuidadoras en sus propios domicilios, en sus propias familias, son cuidadoras externas, si están en situación irregular. Hemos observado cómo se les han incoado expedientes de expulsión, cuando se han trasladado han intentado trasladarse a sus puestos o a sus lugares de trabajo. Por supuesto, claro, por eso mismo se crea mucho más abuso y mucha más dependencia de los empleadores, porque parten de la base de que no tienes un contrato en una documentación en regla, ¿no? Y toda esta situación, además, finalmente también puede poner a las mujeres en la situación de verse pues, mucho más vulnerables a la hora de la explotación sexual, de abusos sexuales, de violencia de género, etcétera, ¿no? Es verdad que, es que la mujer migrante es una mujer trabajadora, es una mujer que además quiere a los suyos, trae a los suyos. El tema de la reagrupación familiar implica que de la tarjeta de una mujer dependen muchas veces el marido o la pareja y también los hijos, ¿no? Y las hijas. Entonces, si esta persona pierde esa documentación porque no puede renovarla por una cuestión de que no ha podido cotizar a la Seguridad Social, no ha podido acceder a un empleo, aunque tenga documentación en regla, no ha podido acceder a un alta en Seguridad Social, en fin, a una situación que debería ser o que debe ser de normalidad, ¿no? En el empleo, pues en ese caso, al perder la documentación en cadena, la pierden todos los familiares, ¿no? Entonces estamos hablando de que no es una sola persona que queda en situación irregular, sino que son todos los miembros de la familia o los miembros que dependen de esta persona. Y luego, pues por supuesto, el incremento de la violencia de género, ¿no? Si muchas mujeres víctimas de violencia su planteamiento es el no denunciar y el no romper esa unidad familiar de alguna manera y aguantar por los hijos, porque si al marido lo van a expulsar, si tiene un antecedente penal, etcétera, ¿no? Pues en estos casos, o sea, es completamente el estar viviendo con el maltratador, que cuando puedes un poco esa movilidad y tal, a lo mejor es un momento de desahogo. Pues en estos momentos, claro, o sea, totalmente se ha visto incrementado y además es que es simplemente, o sea, el hecho de las personas migrantes por lo general, o sea, tienen una falta de redes tan grande, en principio, que tejer esas redes es un trabajo muy tedioso, o sea, de mucho tiempo, y normalmente vienen con unas historias personales tan duras que tampoco es fácil abrirse. En fin, o sea, el duelo migratorio es algo que puede tener consecuencias incluso en la salud mental, ¿no? Entonces,
pues claro, ese aislamiento, o sea, lo que hace es que todavía, ¿sabes?, se dificulte mucho más pues el tejer o el continuar tejiendo esas redes, y tampoco sabemos cuándo va a ser de esa apertura. Entonces, pues realmente sí, o sea, las mujeres migrantes están sufriendo una doble vulneración, discriminación, una brecha todavía mayor. Y sobre todo el abandono de la institución. No olvidemos que es responsabilidad de la institución proteger y cuidar de los vulnerables, pero lamentablemente no está sucediendo así. Nosotros como colectivo de trabajo sexual en Raval tenemos que decir que somos unas grandes privilegiadas, porque nosotras hemos tejido durante mucho tiempo redes de aliadas, y las charlas vecinales son las que han estado a nuestro lado durante el estado de pandemia. Nosotras con la institución solamente hemos conseguido que, por ejemplo, el ayuntamiento diera tarjetas monedero en un principio a las compañeras, porque de la noche a la mañana se cerró el 14 de marzo el Estado español. Y ya te digo, por parte de la institución nosotras hacemos una incidencia política, nosotras estamos en la mesa de violencia machistas a trabajadoras sexuales, está generada y creado por una incidencia que nosotras desde nuestro colectivo obligamos a la institución que tome una responsabilidad, ya que formamos parte de la sociedad, guste o no. Más allá del debate, prostitución sí, prostitución no, existen personas, y esas personas necesitan derechos y garantías, y por tanto era nuestra obligación exigir a la institución que se hiciera cargo. Y dentro de todo el estigma que podemos sufrir por ser trabajadoras sexuales, por ser prostitutas, por ser putas, hemos tenido la suerte de que somos valoradas, no solo a nivel de movimientos sociales, porque nosotras tanto estamos para exigir derechos, y eso lo hemos hecho gracias a la campaña de regularización ya, que nosotras también estamos ahí apoyando y poniendo nuestro granito de arena, y ya te digo, y eso se hace gracias siempre a la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nosotras no creemos en la institución, no creemos en un Estado en el cual es opresor y en el cual vulnera sistemáticamente la carta que se creó hace más de 70 años, que es la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y abriendo otro tema dentro de esta mesa de debate, queríamos comentar un poco también lo que supone desconocer el idioma o no dominar el idioma castellano o catalán, según sea el caso, a la hora de pues, poder acceder a regularizar la situación legal de las personas migrantes o incluso de encontrar un trabajo. Es eso, que muchas veces, pues, por tema de desconocimiento de idioma y de horario, porque estás sujeto a un trabajo que te roba pues, la mayor parte del tiempo, no eres capaz de realizar todo este tipo de gestiones. Era un poco en esa línea. Sí, porque es un proceso complicado que requiere mucha dedicación. El proceso es muy complejo, que requiere mucha dedicación. O sea, normalmente la mayor parte de las personas se acceden a la documentación en nuestro país por el llamado arraigo social, y efectivamente, claro, eso tiene muchas dificultades porque necesitas probar documentalmente tu estancia irregular en España, ¿no? De tal manera que si, por ejemplo, eres una trabajadora interna o bueno, otro tipo de trabajadoras, es bastante dificultoso, ¿no? Obtener toda esa documentación. Eso por un lado. Por otro lado, además de estos requisitos de los 3 años, las comunidades autónomas lo que hacen es que exigen un informe cuando no tienes familiares directos con documentación, es decir, cónyuge, hijos o padres, o sea, descendientes o ascendientes, con documentación en regla, necesitas un informe, ¿no? O sea, otro trámite previo al de presentar toda la documentación, que es bastante, que es ese contrato de trabajo, certificado de antecedentes penales de tu país de origen, en fin, pasaporte completo. Hay muchas personas que no tienen pasaporte, ¿vale? Y acceder a la cédula de inscripción, que será el documento que lo sustituiría, también es un proceso muy complejo. Es un informe de inserción social o de integración social, se nos exige como ser más, o sea, estar más integrados, de ser más, ¿no? O se les exige
exige, vamos, en este caso. Entonces, pues claro, dependiendo de cada comunidad autónoma, que esto es otra cosa de la disparidad territorial que existe en esta materia, ¿no? La oficina de extranjería, cada oficina tiene un poco sus criterios. Bueno, pues en este caso de los informes también, cada comunidad autónoma exige una tasa o no, y exige una serie de requisitos y normalmente exige el que se hable la lengua o lenguas que son las que se hablan en su lugar donde está en ese momento empadronado, residiendo, ¿no? Con lo cual, claro, se te exigen a veces cursos de idiomas, cursos de conocimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la Asociación de Mujeres Juristas por la Inmigración hemos hecho propuestas a la modificación del reglamento de extranjería que regula la ley de extranjería y los distintos procedimientos para obtener la documentación, y hemos pedido y hemos fundamentado y justificado la supresión de este informe, ¿no? Del informe de arraigo, cuando ya se cuenta con el resto de requisitos. O sea, me parece que al final es como una barrera, un obstáculo más, ¿no? A la hora de, o sea, ya que más, es que llevo 3 años viviendo, residiendo en España sin documentación en regla, con lo que eso conlleva, que vamos, lo mínimo que puedo tener es un decreto de expulsión o una multa. O acabar un CIES. Sí, bueno, en los CIES también me gustaría decir, aunque se sale un poco de este tema, que no está en la agenda política la inmigración, no lo está la inmigración de manera regular, de esa integración, de esa cultura, de ese respeto a los derechos humanos, de ver como una oportunidad y no como una amenaza. Sí que está en la agenda política, la política europea, de la restricción en cuanto a las entradas, de los puestos fronterizos, en fin, de las expulsiones, de las devoluciones en caliente, lo que está pasando ahora mismo en Canarias, que están llegando y no están teniendo asistencia jurídica que se exige por ley. En fin, yo siempre he dicho un poco que nos llenamos la boca hablando de que hemos firmado tantos declaración de derechos humanos, hemos creado sistemas y hemos aceptado sistemas para que Europa... Protocolo contra la trata. Claro, o sea, pero ¿sabes? Y hemos protocolos para poder denunciar eso cuando te encuentras en una instancia judicial. Claro. El poder denunciar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, el poder denunciar y resulta que dictan unas medidas cautelares. ¿Y qué hace España? Es que le da igual. O sea, es que le da igual al juez o la jueza, al juzgado. O sea, es todo como un paripé, ¿no? O sea, tenemos un marco que parece que es precioso, y la realidad es que no se lucha, o sea, y es porque el foco no está en que son personas y como tal ya tienen una serie de derechos inherentes desde el momento en que nacen. Claro. Entonces, claro, a partir de ahí todo ya, pues en fin... política, es que es intentar buscar soluciones, yo en mi caso soluciones jurídicas a cuestiones políticas, pero sí que es verdad que no, o sea, el foco no está en las personas, el centro no está en las personas, está en otras cuestiones y pues yo creo que los ciudadanos están peor en general y las ciudadanas y ciudadanos y las personas extranjeras, y hablo de la población en general, está peor que antes de comenzar la crisis, con tanto avance de internet, con tanto tal, y bueno, además aparte ya de cada vez los recortes más a las ONGs, a las subvenciones, ahora las ONGs también están como en el punto de mira un poco de la criminalización de la inmigración irregular, en fin, que daría para tanto. ¿Verdad? La temita da para tanto, pero bueno. El tiempo es el tiempo. Que podríamos coger el artículo de la ley de extranjería y de ahí sacaríamos libros, efectivamente. Sí. Al final también, no sé, la reflexión que estaba pensando es que todo eso al final es violencia institucional, ¿no? Y que realmente no sé, o sea, no con la complicidad de nosotros mismos, ¿eh? Sí. Porque somos cómplices necesarios para que exista esa ley de extranjería. Porque cuando quieren derogan rápidamente lo que les interesa. Pero cada vez cuando no es la ley de extranjería, tenemos la ley mordaza. Cuando no es la ley mordaza, es la ordenanza cívica. Siempre la política se cubre de una manera, se protege para evitarnos y quitarnos cada día más nuestras libertades. Y nosotros lo permitimos cada día.
al no salir a las calles, no reventar el sistema. No olvidemos que es el sistema el que nos oprime y nosotros somos cómplices por permitirlo. Sí, hombre, estoy de acuerdo en eso, pero es verdad que, claro, cada uno desde su posición lo intenta desde donde puede, ¿no? Quizás ahora mismo tampoco es el momento de salir a las calles, pero verdaderamente la situación, o sea, de atropello y de abuso es que no daría para menos, o sea, para salir realmente a la calle a gritar y a exponer toda esta situación que se está viviendo, efectivamente, pero bueno, por eso nosotros desde la asociación, que es una asociación que se ha creado muy recientemente, es un poco para intentar tener esa incidencia, influir un poco también bueno, pues en estas cuestiones y que al final pues vaya un poco cambiando con esta dificultad también de que hablamos de Europa, la situación por supuesto geográfica de España y ya una tradición que venimos ya labrándonos, ¿no? O sea, y en el que ahora otra vez también las personas migrantes están un poco en el punto de mira otra vez. Sí, sí, sí. Si se ha quedado algo en el tintero, alguna cosa que queríais. Un minuto final Que para ti, Janir. yo creo que es el momento justo, en este momento de pandemia, para que nos demos cuenta que podemos cambiar el sistema. Siempre hemos creído que el sistema capitalista, patriarcal y colonial era imposible paralizarlo, y un simple bichito ha conseguido ponerlo no solamente de rodillas, sino lo tiene contra el suelo. Y si eso lo pudo hacer la naturaleza, imagínate los seres humanos lo que podríamos hacer. Dejo ese minuto para Janet porque no lo ha podido decir mejor. Vale, pues bueno, desde aquí vamos a finalizar el programa. A Marta desde Madrid y a Janet desde aquí de Barcelona, desde el Raval, creo. Sí. Bueno. De acuerdo, pues muchas gracias por vuestra participación en esta mesa redonda. Ha sido muy interesante, seguro que hemos aprendido muchas cosas. Pues un saludo y muchas gracias por participar. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias Pues a nada, Marta. por estas Besitos iniciativas, desde igualmente. Y a ver si podemos hablar y a ver si podemos hacer algo desde Claro, fuera. podemos juntarnos. ¿No?